Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución dirigida por personas de cristianísima formación, gente sin ánimo de lucro, libres de advertencia, dedicado con ancho ánimo a servirle al prójimo más carenciado, afectado por el cáncer, una enfermedad catastrófica, como saben todos los seres humanos. Padecer esa enfermedad es una enfermedad difícil porque hay que cubrirla con muchos recursos, porque los tratamientos y los medicamentos son sumamente costosos. Hay que apoyar este tipo de esfuerzos comunitarios para salir a camino familias pobres que necesitan atenciones urgentes, porque ahí no se puede esperar. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Espacio para apoyar a los salesianos que cuidan, son los que están al frente de esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, en Estados Unidos ha habido un movimiento en las tasas de política monetaria, porque el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, que es un hombre que se ha resistido a las tentaciones del señor Donald Trump, y a las, más que a las tentaciones, a las presiones de Donald Trump, porque ese cargo es un cargo que tiene una vigencia de 5 años, creo 4, y es inamovible, a menos que sean cosas ya muy graves.
Entonces, todo el mundo sabe que en Estados Unidos ha habido esa presión para que esas tasas bajen, porque Trump entiende que eso va a ampliar el crédito y que esto va a crear un ambiente de empleo y de bienestar. Pero los economistas siempre dicen que entonces esas masas de crédito y de dinero más barato, lo que trae inflación, y en Estados Unidos lo que hay precisamente ahora mismo es que la gente se está quejando que hay inflación en muchas de las, diríamos, de los productos que más demanda la población, las comidas, la comida parece cara en Estados Unidos, las cosas se están poniendo difíciles también. Entonces, vamos a ver, han bajado 25 puntos, son de 4.25 a 4.50, eso quedará en 4.25, la tasa de política en Estados Unidos. Pero todo el mundo sabe el problema de las tasas altas. Y yo me voy a permitir un rato leer la opinión de un hombre como José Café, que es un economista y es un hombre que trabaja en bolsa y esas cosas, negocio de alta gama, y él me hizo un comentario precisamente sobre lo que nosotros comentábamos la semana pasada, de que esa tasa en Estados Unidos alta, la gente tiende a cambiar sus pesos y le pone presión al dólar, y entonces el dólar sube, nos crea problemas a nosotros de inflación también y de escasez de dólares o de dólares caros, de devaluación del peso, y que la gente, esa búsqueda entonces puede llevar su dinero a bancos norteamericanos que pagan mejores o pagan esas altas tasas, y sus bonos también pagan bien. Entonces la gente prefiere irse allí, como dice, guardar su dinero en esos bancos, tal vez incluso hasta más seguro que los nuestros, y entonces eso crea un flujo de dinero que sale de nuestros países y van a nutrir los bancos norteamericanos. Vamos a ver si yo consigo aquí la opinión de José Café, que José es un hombre que está actualizado. Y José me escribió en esa oportunidad hace 6 o 7 días más o menos. Bueno, no, fue el día 10. El día 10 de... Sí, más o menos 7 o 6 días. Dice José: acertado análisis sobre lo que nosotros decíamos. Una tasa de interés alta en Estados Unidos atrae dólares de todas partes. José, repito, José Café es un estudioso de esto, un profesional de la economía de alto nivel y hace negocios de bolsa en Europa. Los bonos a 10 años están pagando 4.5% anual. Por eso era que está esa tasa 4.50, 4.25. Los certificados financieros pueden acercarse al 6%. Los bonos de República Dominicana comprados en el mercado secundario no están pasando del 5%. Es mejor 4.5% en USA que 5% en República Dominicana. Eso es lo que, por eso es que el dólar se encarece y la gente quiere sacar. Ahora va a ser, diríamos, esto es un freno, porque al pagar menos en Estados Unidos, la gente entonces tiene menos estímulo para sacar su dinero y se queda aquí. Así que eso está muy bien. José sigue diciendo aquí que con el certificado financiero ganan por goleada, dice. Con el auge de los bonos, ya los bancos de República Dominicana no te pagan nada por un CD. El CD es certificado de depósito. Con suerte puedes conseguir un 3%. Entonces tienes bancos más seguros en USA pagando mejores rendimientos que los flamantes bancos dominicanos. Entonces, esa es una opinión que es realista porque todo el mundo sabe que el Banco Central de la República Dominicana siempre ha estado deseando que esas tasas norteamericanas bajen, como antes que estaban en un 2 y un 1%. Incluso hubo un momento que estaban al 0%. Los intereses, sin intereses, le prestaban a uno sin intereses, Dios mío. Entonces,
esas tasas bajas en Estados Unidos tienden a que nadie quiera sacar dinero de estos países para llevarlo allí porque le están pagando muy poco. Entonces eso estabiliza y fortalece nuestra moneda. Vamos a ver, ojalá eso se mantenga. Pueden haber más rebajas de tasas según los analistas en los Estados Unidos. De aquí a diciembre podría bajar tal vez a 4 o menos de 4, quién sabe, 3.75, y eso sería entonces un atractivo más para el fortalecimiento de nuestra economía, que sería interesantísimo que pase eso, pero además eso también le da mucha flexibilidad al Banco Central. Excelente. Así que vamos a ver qué va a pasar. El Banco Central podría esperar si va a bajar más o comienza también y se alinea con esa política de los Estados Unidos y baja la tasa local también para que se incremente el crédito. Bueno, como hay un control aquí de inflación, porque está en los límites, en los rangos que ha establecido el Banco Central, y el Fondo Monetario se fue feliz con esos resultados, que es el banco que tiene que vigilar las operaciones financieras de todos estos países que estamos nosotros endeudados, porque no hay duda de eso, que estamos endeudados, y ese Fondo Monetario es quien cuida de esos acreedores. Así que estamos bien claros con eso. Bueno, entonces no vamos a tener menos fuga, esa es la verdad. Vamos a ver cómo están los movimientos económicos. ¿Qué tendremos aquí? ¿Qué dice la economía del periódico Hoy? Hace días que yo no leo esto, vamos a ver cómo anda. El dólar, señor, está a 62,41, la tasa de cambio. Pero la tasa promedio ponderada del dólar del Banco Central, 61,64 la compra y la venta 61,88. Es decir, eso anda en 62 por ahí más o menos. Pero no es lo mismo estar en 64, camino a 65, que estar en 61 y 62. Eso es el efecto Valdés, porque eso hay que decirlo con todo el respeto. Esa autoridad moral que da la experiencia haciendo la cosa bien. Entonces, cuando un funcionario de ese nivel, como es Valdés, el hombre de las 2 décadas, como dice Manuel Fermín, y como lo confirmó el Banco Central, el Fondo Monetario, no lo dijo a él personal, pero dijo que había una estabilidad institucional, y yo interpreto eso en esa continuidad con Valdés al frente del Banco Central, de esas políticas fundamentales de la macroeconomía. Bueno, entonces ese es el movimiento del dólar. El euro también, eso se vende caro, el euro 73,85. Buf, eso está alto, sí. Pero es que el euro está más fuerte que el dólar. Está como en 1.16, creo, 1.20 casi, 1.16 creo que está el euro con respecto al dólar. El azúcar, vamos a ver cómo anda el cacao. El precio del cacao, $7,364 es el precio de la tonelada de cacao en el mercado de Nueva York. Bueno, está más o menos estable en ese precio. Hemos estado siguiendo esas mínimas variaciones. Pero 7.300 es un buen precio, no es un mal precio tampoco, porque el cacao estuvo a menos de $2.000. La tonelada, que llegamos a leerlo aquí muchas veces. 1.800, 1.700 y algo, 1.900. Y se tuvo mucho tiempo el cacao en esos niveles. Luego vino el alza extraordinaria que llegó hasta $11.000 y más una tonelada de cacao.
pero ha ido ya bajando un poco porque uno sabe que ciertas situaciones en África, de clima y cosas de esto, tal vez lo que hemos dicho, problemas de salud o problemas de políticos en la zona de producción, esa África occidental, y influye en los precios del cacao. Pero en 7.364 dólares la tonelada es un buen precio. Y más que el cacao dominicano tiene mejor precio que ese, porque tiene mejor fermentación, mejor curado, es decir, que está gana bonos por esa condición de calidad. Entonces, el café subió a 408,70. Uy, pero qué precio, pues ha subido bastante el café, que bajó muchísimo. Fíjense cómo se ha incrementado ese café arábica, que cada día toma mejores precios, porque es que el robusta es un café muy fuerte, tiene mucha cafeína y amargo, es muy fuerte. Pero estos cafés arábicos son más suaves y la demanda es mayor. Entonces, no hay duda que sus precios son sumamente altos. Pero eso obliga entonces a que tengamos que consumir robusta muchas veces porque es mucho más barato, no hay duda. Entonces, el petróleo 63,80, el barril, es un precio manejable, no hay duda. Bueno, Rusia, Japón y Austria y Nueva Zelanda le han fijado menos de 60 dólares, 47 dólares el barril a Rusia exclusivamente. Imagínense ustedes, la Unión Europea había fijado en 60. Es decir, que Rusia, si vende en la Unión Europea, tiene que vender no más de 60 dólares. Y el precio del mercado anda en 63. Entonces, Rusia deja de recibir dinero por ahí como especie de castigo. Pero si baja a 47, lo castigan más. Y si todavía se hace lo que dice Trump, que no se le compre el petróleo a Rusia ahí, y así ponerle presión a China y a India también, pero que Estados Unidos deje también, que ponga el de su parte. Pero el problema es que Trump es un pro-Putin. Entonces, es como una estratagema. No una estrategia, no es como una estratagema lo que estamos viendo en Estados Unidos. Pero seguimos. El oro, 3.725,52, precios históricos. Eso nunca se había visto. Casi pues va a llegar a 4.000 dólares la onza de oro. Ay, señores. 3.700 dólares. 725,52 dólares por una onza de oro. Extraordinariamente caro. La plata, 42,85, excelente precio también. Bueno, los mineros, los países que son mineros de verdad, entonces, que aprovechen sus precios. República Dominicana está explotando ya su oro. Si Barrigold, que es una de las principales productoras de oro del mundo, si no están obteniendo los rendimientos o se está agotando la mina o no sabemos qué pueda haber, o no tienen cómo depositar los residuos porque la presa de Cola no la han podido construir, no sé. Pero hemos dicho otras veces, ya esa es una realidad que no se puede echar para atrás, que se aproveche ya lo que hay ahí en Barrigold, en Cotuí, pero que no se explote el romero, porque por mejor que esté el precio del oro, nunca ese precio del oro va a ser mejor que la continuidad de las fuentes de agua sana, limpia y potables que nosotros podamos tener y defender. Por mejor precio que tenga el oro, se agota. Y si se agota el oro, a nosotros nos da un pito, como se dice. Pero si se agota el agua,
no nos da un pito, no, nos da la muerte, que es distinto. Por eso es que somos opuestos a esa explotación de oro en esa área donde está, porque si el oro estuviera en Pelempito, donde estaba el de la Alcoa, la bauxita de la Alcoa, que exploten ahí, porque ahí no hay una fuente acuífera, no hay un acuífero que sea vitalísimo, como se dice. Pero no es lo mismo el Romero en San Juan de la Maguana que el Pelempito en Pedernales. Pedernales no es lo mismo que San Juan. Vamos a estar claros. Bien, entonces, a mí también me gustó una opinión de José Café sobre la ADP. Porque nosotros hicimos el comentario de la ADP, de este acto terrorista de la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, que ha entendido que ese 4%, eso es para, diríamos, en forma voraz, consumirlo a favor de ellos. Se escudan en los problemas de infraestructura, de escasez de materiales, de falta de aula, etcétera, etcétera. Entonces se esconden ahí, o se excusan ahí. Pero lo que no pierden es la vocación voraz de consumir el presupuesto. Entonces nos quejábamos nosotros, ¿cómo es posible que 82 escuelas cierren 2 horas antes del cierre oficial de clases? Entonces los profesores, alegando cosas muchas veces que ya hay que pasarla por alto, porque como se dice, hay que seguir con las deficiencias que tiene el sistema, seguir, porque hay que terminar el año escolar, que apenas comienza. Pero esta gente son insensibles a todo eso, como hemos dicho, que no le molesta la presencia de cientos de miles de haitianos practicando vudú y haciendo muchísimas prácticas sincréticas. Eso no le molesta. Y que tal vez ni entiendan los muchachos porque hablan un creol, un patuá, una cosa de esas que vienen de la familia, que no tienen ningún nivel de cultural, que no entienden nada de la historia dominicana, yo me imagino, como, y del idioma español, imagínense. Entonces eso no le molesta a la ADP. Y José me hizo me dio una nota que yo creo que tiene mucho juicio. Y él dice, son tan voraces que supuestamente trabajan 9 meses o deben trabajar 9 meses. Le pagan 12 y nada más trabajan 9. Y aún así viven inconformes con el dinero que ganan. Entonces, con un gremio como ese, no es verdad que República Dominicana va a salir a camino con su sistema educativo. La única forma, o por lo menos, que no vamos a salir a camino, lo que está en el sector privado, los muchachos reciben mejor instrucción que el sector público, pero vamos arrastrando unas deficiencias tremendas y más en las zonas pobladas más humildes, que son las que asisten a la escuela pública. Entonces, eso es una tragedia para este país, que tengamos un sistema educativo tan deficiente. ¿Qué yo planteo? La drasticidad. ¿Cuál es la drasticidad? Huelga, no pago. Huelga mayores, pagos retenidos mayores. ¿Se perdió el año escolar? Se perdió un año escolar. Pero ese gremio no resiste un año escolar sin que le paguen, porque tienen que abandonar el país o abandonar el magisterio. Una de dos, porque no le queda más remedio. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, yo estuve viendo en la prensa aquí un esfuerzo válido, positivo, y que es bueno que podamos alentarlo, que eso no sea una nota de prensa más, que sea un trabajo constante, continuo, consciente. Y hay conciencia, porque creo en la palabra de la primera dama, la señora Raquel Arbaje de Abinader, y del ministro de Salud Pública, el señor Atalá. Un programa como en este programa nosotros tenemos muchos años pidiendo el apoyo para el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. Nosotros tenemos siempre ese deseo de que quienes trabajan para asistir a enfermos de cáncer siempre se les reconozca y se estimulen ese trabajo que hacen, porque esos señores hay que ver. Por eso siempre hago hincapié en los tratamientos, el costo, los medicamentos, radiología, las terapias de químicas. Eso es quimioterapia, eso es costosísimo. Las imágenes, esos pecan. Un pecan no vale menos de 100,000 pesos. Imagínense una familia humildísima que no tenga acceso a un buen seguro, por ejemplo, y tenga que ir a hacerse un pecan. Eso vale más de 100,000 pesos, y eso que ya aquí se está haciendo. Antes había que ir a los Estados Unidos como cercano. Entonces, este trabajo que están haciendo por el cáncer infantil, la primera dama, la señora Arbaje de Abinader, bueno, me gusta a mí, porque soy un abanderado de que se luche a favor de los enfermos de cáncer.
Entonces, la primera dama, en estas iniciativas de salud con el, ¿cómo se llama?, con el Ministerio de Salud Pública, en este mes de concienciación del cáncer infantil. Señores, hay que ver lo que debe sufrir, cómo sufre un niño con una enfermedad catastrófica como es esta, el cáncer. Los adultos, imagínense. Hay que ver un niño. Eso es terrible, una enfermedad que uno no quiere verla en ninguno de los familiares de uno, señores, niños pequeñitos o adultos mayores. Entonces, estamos dando pasos concretos, firmes, para que el cáncer, en este caso hablando del cáncer infantil, tenga soluciones. Trabajamos en la prevención, en el diagnóstico temprano y en el acceso oportuno a medicamentos de cobertura y procedimientos importantes que permiten que nuestros niños y niñas tengan soporte, expresó el ministro Atalá. Doña Raquel Arbaje, primera dama de la República y presidenta del Gabinete de Niñez y Adolescencia, manifestó: sabemos que encontrar la cura del cáncer sigue siendo uno de los grandes desafíos de la ciencia, pero hoy nuestra prioridad es lograr su detección temprana. La prevención salva vidas y cuando unimos voluntades, los resultados son más sólidos y significativos. Y eso está muy bien. Yo felicito a la primera dama, doña Raquel Arbaje, por esa preocupación de ella, de su gabinete, de servir a los niños, porque, señores, servirle a esos niños que también es a los padres de ellos, porque eso es una preocupación y una tragedia en una familia, luchar con esa enfermedad tan difícil en niños, señores. Eso es terrible. Entonces, se necesitan esos apoyos. Eso está muy bien, que el gobierno, el despacho de la primera dama o ella misma, como una persona sensible a esos problemas, excelente. Hay que brindarle todo el respeto y saludar ese gesto de la primera dama, porque concienciar a la gente, señores, de lo terrible que son esas enfermedades, porque la gente hasta que no sufre en su propio cuerpo, como se dice, o en su propio seno, en la familia, no sabe las dificultades que trae esa enfermedad, que es sumamente catastrófica, dañina, agresiva, muy agresiva. Así que doña Raquel siga dándole impulso a esas campañas para ayudar a la detección temprana y a los tratamientos y los procedimientos difíciles, costosísimos, de ese cáncer infantil, señores, que hay que ver lo que son esos niños sufriendo de eso. Eso es terrible. Terrible, verdaderamente terrible. Es una cosa que uno tiene que, sentir sentir esas dolencias en el prójimo. Bien, señores, había que ver hoy, pero la verdad que en Estados Unidos hay gente brillante, indiscutiblemente. Yo no sé a quién se le ocurrió decir que Donald Trump quiere ser un rey. Y la verdad que hoy fue que yo me di cuenta que Donald Trump es verdad que tiene en la cabeza ser un rey. Porque usted sabe lo que usted ir de Estados Unidos, esa visita de Estado. Pero ir a Reino Unido, usted a una visita a donde está el jefe del Estado, que es el rey, y a usted esperarlo esta línea de cocheros, estos coches, señores, tirados a caballo y toda esta guardia real allí. Y Donald Trump montado, un hombre como este, señores, acostumbrado a andar en estos aviones enormes, y montado en este coche con este rey de Inglaterra. Eso es de morirse de risa. Todo este espectáculo
de la realeza, estos carruajes, porque hay que decir así, estos carruajes con muchísimas cosas doradas, yo no sé si son de oro, qué es lo que tienen esos coches. Pero es la tradición inglesa, indiscutiblemente. Y dentro de este coche, señores, bueno, uno tiene que morir. Uno se tiene que reír de esas cosas. Vimos el almuerzo, toda esta formalidad, y él está feliz porque hace muy poco tiempo que estuvo en el Reino Unido. Pero hay que ver a Donald Trump, señores, en este mundo de la realeza. Porque es que ese es un hombre que no está acostumbrado a eso, que Donald Trump es un hombre, ese es un verdadero americano, como se dice. Trump lo que le gusta es sus negocios, su vida mundana que tuvo muy activa, su golf, su vida de lujo, es decir, que él está feliz en ese ambiente. Pero en este ambiente tan riguroso y con todo este protocolo hay que morirse de risa, repito, viendo a este hombre desmontarse de la bestia, como le llaman a aquel carro que yo no sé si es un Cadillac o un Lincoln, ese carro norteamericano que es el carro oficial de la presidencia de la República. Y él entonces en un carruaje de estos tirado por caballo, estos coches que ya con una rueda que andan ahí media loca también. Pero a mí, yo me morí de la risa, como se dice, viendo ese espectáculo de Donald Trump. Ahora, hay un hecho que dice de Estados Unidos que bueno, a mí no hay que explicarme, porque yo he estado claro, repito, con el trumpismo, desde que irrumpe el trumpismo como el rayo en esa política norteamericana. Porque es que son conductas sumamente, qué sé yo, que turban a cualquiera. A cualquier demócrata lo turban. Porque apoyar a un hombre como Putin y decir que Putin es un hombre bueno y es inteligente, eso es una bestialidad, no una barbaridad, una bestialidad. Usted darle ánimo o soplar los pulmones de un genocida, un hombre que se roba miles de niños de Ucrania, los secuestran, abducidos a Rusia, vía la guerra, Mariupol y esos pueblos devastados a bombazos por su artillería y sus aviones. Matar a los padres y a las madres y llevarse a los niños y luego llevarlo a campamentos donde lo adiestran y le lavan el cerebro para que cambien la mentalidad nacionalista ucraniana, se borre por la rusa. Pero bueno, es tan grave eso que tiene un pedido de extradición o de apresamiento por la Corte Penal Internacional. Es decir, que Putin y Netanyahu están en el mismo plano. Entonces, ¿cómo es posible que este señor gane a precio? Y fíjense que ya la viuda de Navalny, ella ha confirmado lo que era una verdad o globo, como se dice, a todo el globo, porque ¿quién no sabe que Navalny fue envenenado otra vez ahí en la cárcel, donde murió? Porque Putin no puede tener enemigos vivos, él quiere verlos muertos y los manda a matar donde quiera que estén, en España, en Inglaterra, en Alemania, por allí, por allá, por acá y por acullá, los mata, es un asesino, como dijo Joe Biden. Pero a los amigos de Putin les molesta que le digan que es un asesino y que es un genocida. ¿Cómo se lo dicen a Netanyahu? Que está llevando una guerra allí, que ya hemos hablado sobre eso. Ahora, esas posiciones de Donald Trump con respecto a Putin tienen preocupado a Europa, que yo he dicho, Europa que se desentienda de Estados Unidos porque ahí hay una política de estampida, dinamitera de la OTAN, porque Donald Trump no cree en OTAN, y es una estampida lo que quiere, salirse de ahí y dejar que Europa perezca en las manos de Rusia, del señor Putin. Entonces Ucrania lo que tiene, y los países europeos lo que tienen que armarse. Yo lo he dicho 1000 veces aquí, si Alemania tiene 400 bombas atómicas,
En el momento que los alemanes, que tienen capacidad más que todo el mundo para hacer bombas atómicas, porque ellos fueron los que se inventaron todo, ellos fueron los primeros que desintegraron el átomo con fines bélicos. Entonces los alemanes no hay que decirle qué tecnología usar para defenderse militarmente de nadie, porque ese sí es verdad que fue un país que dio un régimen militarista de verdad y agresivo, los nazis. Entonces si Alemania, como Inglaterra, que ya está dando su paso para fortalecerse en las armas nucleares, a la hora que Europa se arme de armas atómicas, Ucrania incluida, Rusia no va a atacar, porque la única arma que esgrime Rusia es el arma atómica. Yo no temo de que una invasión de Rusia a Polonia ni a Europa, porque no ha podido, el gran ejército de Rusia no ha podido con Ucrania y va a invadir a Polonia, va a invadir a Alemania. ¿Con qué fuerza Putin puede invadir esos países? No puede porque no hay ni soldados, pues tiene que pedirle soldados al de Corea del Norte y armas a Irán a 2 muertos. Tiene que asistirse de 2 muertos, porque China no, China lo asiste también. Entonces, ¿con qué fuerza puede Putin invadir a Europa? Porque están agotadas las fuerzas de antes no, la Unión Soviética era distinto, pero Rusia está demostrando que no tiene capacidad ni siquiera para terminar la guerra de Ucrania. No es verdad que va a invadir a Polonia, creo que eso sería una absurdidad. Pero Finlandia y los países vecinos que han dicho no vamos a armarnos, porque como este priven loco y quiere hacernos creer a nosotros que nos puede invadir y tomarnos, nosotros le vamos a demostrar que estamos esperando. Entonces eso es distinto. Europa que no cuente con Donald Trump, porque Donald Trump es un dinamitero y lo que genera es la estampida. Pues el colmo, nosotros criticamos que India envió unos 70, 80 soldados, o 100, no sé, a las prácticas militares o los entrenamientos que está llevando a cabo Rusia en Bielorrusia, un país donde Rusia dijo que llevó armas atómicas para amenazar a Europa. Bueno, con armas atómicas se puede amenazar a Europa y Rusia las tiene. Eso es la única arma que él tiene que pueden esgrimir. Pero en el momento que Europa, que Francia e Inglaterra la tienen, Alemania no la tiene quizás por asuntos de esos tratados de posguerra. Pero ustedes saben lo que es Estados Unidos, Donald Trump permitir y el Pentágono norteamericano enviar soldados norteamericanos a ver los ejercicios que lleva a cabo Rusia y Bielorrusia, es decir, el enemigo, supuesto enemigo de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué discurso es este? Somos enemigos de los comunistas, somos enemigos de los izquierdistas, pero entonces Putin es el que apoya a los comunistas y se apoya en el de Corea del Norte, que dice que es comunista, una dinastía roja. Y el de China, que es comunista, y los embajadores dicen que el Partido Comunista de China. Así es que se refieren a los éxitos de ese país. Entonces uno no entiende estos discursos que son unos, diría, si fueran por lo menos disparates eruditos, tal vez, como decía Schopenhauer, tal vez son útiles en la discusión, en el discurso político, porque confunden y usted difunde una idea de perturbadora, pero con erudición. Pero ni a eso, no caen en esa categoría. Una vergüenza, eso es lo que es, lo que está pasando en Estados Unidos. Como país líder, la hiperpotencia líder de Occidente, es decir, la estrella polar a donde nosotros seguimos, porque es nuestro aliado, nuestro amigo, es Estados Unidos, y nuestro protector, porque es el más grande de todos. Y cuando uno tiene los hermanos, si uno está pequeño, uno confía que los hermanos grandes de uno sean los que lo cuiden a uno, que lo protejan. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, bueno, el Ayuntamiento del Distrito Nacional fue y limpió. Vi y vencí, dirá la síndico, la alcaldesa. Fue y limpió el entorno de la ciudad sanitaria, de Luis Eduardo Aibar, del Mocoso Puello, muy bien. Todo eso es impulso. A los 2 meses vuelve lo mismo. Ustedes verán el sucio, la basura y toda la rabalización del entorno de nuevo, porque todo nada más es por impulso. Ojalá yo esté equivocado. Bien, donde no he estado equivocado es en la falta de institucionalidad. Este gobierno, hemos dicho nosotros, anda como a tonta y a loca. Aquí cada funcionario hace lo que le da la gana y nadie como que dice nada. Es decir, yo creo que el presidente ha dejado como que las cosas, cada quien haga lo suyo. Y no hay como un seguimiento, una dirección, no se entiende. Y eso crea una cronicidad, digo yo, en las instituciones, en la institucionalidad. ¿Por qué? Porque ya eso se hace recurrente y pasa, decíamos ayer nosotros, con el caso Senasa. Fíjense que no le hacen caso al seguimiento porque los funcionarios se van haciendo como imprescindibles o incorregibles. Y no van, por ejemplo, el director de aduana, se supone, eso depende de Hacienda, pero no le hacen caso a Hacienda. La policía depende de Interior y Policía, pero por la policía no le hace caso al Ministerio de Interior. Entonces, aquí vemos, Senasa, por ejemplo, tenía que informar, vamos a decir así, o darle seguimiento, o seguir los lineamientos trazados en Cisarril, por lo menos, pues mire, manténgame informado. No, entonces una doble tributación, una doble contabilidad y un desastre. Entonces, como que cada quien hace lo que le da la gana. Hay una multidimensión o supradimensión en el caso del turismo, que yo he venido diciendo, eso va a crear una crisis de instituciones. Pero el gobierno, el presidente parece que ha dejado que cada quien haga lo que le dé la gana, una especie de laissez-faire. ¿Quién le da seguimiento a turismo? Porque el turismo ha tomado un protagonismo. El señor David Collado. Ahora 38 camiones para recolección de basura a los distintos municipios que parece que tienen vocación turística. Pero ¿cómo es que se maneja esto? ¿Quién maneja
contrataciones, esas compras, esos presupuestos, construye obras públicas y entonces malecones, hace de todo y esto como que no tiene control. Y decíamos nosotros, eso es peligroso porque eso pasó en INEPRE, en tiempo de Salvador de Blanco, que el señor de INEPRE tenía tanta fuerza en el gobierno y se sentía tan comprometido con el gobierno de su amigo Salvador de Blanco, que INEPRE comenzó a hacer ahí contenes. Y aquello fue un caos. Terminó INEPRE con una deuda de más de 500 millones de pesos de aquella época y problemas serísimos en la administración. Entonces, yo no sé este protagonismo que tiene este joven. Supera obra pública, supera el patrimonio cultural, se lleva de encuentro al Ministerio de Cultura, el patronato de la zona colonial, todo, porque ¿quién es que hace toda esta cosa y cómo? ¿Quién supervisa? ¿Quién diseña? ¿Quién supervisa las construcciones? ¿Quién construye? ¿Cómo se hacen los concursos? Pero esas cosas, y no es que el joven no sea serio, pero que eso va creando crisis de institucionalidad, las instituciones, no hay respeto, no hay seguimiento, y se hacen recurrentes entonces los problemas graves que terminan de corrupción y de todo. Ahí están todas las instituciones públicas que actúan así, terminan corrompiéndose, termina la corrupción infiltrándose. ¿Por qué? Porque es que llega un momento en que el incumbente se siente por encima del bien y del mal, o no tiene quien lo controle, y eso no está sano, eso no es sano, creo yo que eso no es sano, ese sobredimensionamiento que hay con el Ministerio de Turismo, porque se está convirtiendo en un superministerio, que ni siquiera, porque está bien que el secretario de la presidencia, por ejemplo, asuma esa entrega de camiones, por ejemplo, a los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque el gobierno central tiene una deuda siempre con los ayuntamientos, porque tiene que darle un porcentaje del presupuesto y no se lo da completo. Muchas veces se hacen esa compra y se le entregan esos apoyos a los ayuntamientos. Pero turismo directamente, una cosa, bueno, pero ¿cómo es que se está actuando aquí? ¿Qué presupuestos son estos? ¿Quién es que maneja todos estos recursos? ¿Quién le da supervisión a eso? ¿Cómo es que se crean las auditorías de esto? Yo pienso que estamos actuando a tontas y a locas. Y eso no es bueno, no es sano en la administración pública. Porque ya son casos recurrentes, repito. Les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, que los miércoles publica su blog La Pregunta. Regreso de los consejos de un anciano a un joven presidente. Qué bueno. Ahí están esos consejos de Salomón, señores. Salomón, tan sabio que fue Salomón. Sabio porque hasta escribió los proverbios y el Eclesiastés. Salomón, la verdad que Salomón era un tigre también. Ese Salomón tenía 700 mujeres. Ay, Dios mío. Y 300 concubinas. Pero Salomón era eso era un depredador, de verdad. Pero era sabio. Era sabio. O era un prestidigitador o mago, o hechicero, pero el hombre tenía material de verdad y le dijo a Dios, dame la capacidad de tener un buen corazón para yo entender mi gente, sin tener yo que precipitarme ni hacer las cosas malas, sino hacer y obrar bien para mi pueblo. Y Dios lo complace. Salomón siempre, por eso se le recuerda por toda esa sabiduría. Cuando hombres como estos actúan así, le dan consejos, como el doctor Marino Vinicio Castillo, hay que escucharle. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega al final de la tarde, Despidiendo el Sol, o Comenzando la Noche.